Muy buenos días, estimados estudiantes del aula de cuarto de secundaria. El día de hoy estamos desarrollando el curso de física elemental con respecto al tema movimiento rectilíneo uniformemente variado. En el enunciado número 1 nos dice un auto inicia un MRV desde reposo acelerando a razón de 2 metros por segundo cuadrado. Determine la distancia recorrida en los 3 primeros segundos de su movimiento. Entonces, para ello, si gustas, haces un gráfico, ¿no? Si tú gustas, puedes hacer un gráfico, si no, lo puedes hacer de forma ya de manera directa, ¿no? Eso va a quedar ya a criterio tuyo, ¿no? Entonces vamos a hacer acá un gráfico, ¿correcto? Vamos a graficar acá. Ahí está. Entonces aquí tenemos, vamos a colocarle un vehículo de esta manera. Vamos a colocarle acá un vehículo, ¿correcto? Ahí lo tenemos. Muy bien. Entonces, tenemos aquí, dice inicia de reposo. O sea, quiere decir que su velocidad inicial va a ser en este caso 0, ¿no? Ya que inicia de reposo, ¿no? Ya que inicia de reposo, ¿no? Ahí está. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, en este caso, que la aceleración es, en este caso, 2 metros por segundo cuadrado, ¿no? Igual a 2 metros por segundo elevado al cuadrado, ¿no? Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Muy bien. Además, nos dice que en este caso determine la distancia recorrida por el móvil. Entonces hay una distancia que este móvil va a recorrer. Vamos a suponer que recorre toda esta distancia, ¿correcto? Y eso es lo que nos pide calcular nosotros el problema, ¿no? Ahí está. Y por fórmula, donde tenemos, por ejemplo, la velocidad inicial, la aceleración y el tiempo, que es 3 segundos, entonces nosotros sabemos que hay una fórmula matemática que en este caso nos dice lo siguiente, ¿no? Que la distancia va a ser igual, en este caso, a la velocidad inicial, ¿correcto? La velocidad inicial, que lo tenemos acá, multiplicada por el tiempo, ¿correcto? Multiplicada por el tiempo, sumado, ¿correcto? Sumado con un medio más un medio, ¿correcto? Un medio de la aceleración multiplicado por el tiempo cuadrado, ¿no? Ahí está. Esta es la fórmula que tenemos nosotros, pero nosotros ya sabemos que en este caso, ¿correcto? La velocidad y la distancia, la velocidad inicial y el tiempo es cero, ¿correcto? Porque todo número multiplicado por cero es cero. Entonces nosotros tenemos acá lo siguiente, ¿no? Tenemos que la distancia debe ser igual, en este caso, a un medio, ¿correcto? Un medio, como tú observarás ahí en la pizarra digital, un medio, ¿correcto? De la aceleración, que la aceleración aquí es de 2 metros por segundo, ¿correcto? 2 metros por segundo cuadrado, multiplicado por el tiempo que es 3 segundos, elevado también al cuadrado, ¿correcto? Y dime cuánto te sale ahí. ¿Cuánto te sale ahí? ¿Cuánto salió? Sería 9 por 2, 18, sería 9 nada más, ¿no? 9 metros, ¿verdad? Porque segundo cuadrado con segundo cuadrado se van a eliminar, ¿verdad? Y esta sería la respuesta. Pasamos al problema número 2, que nos dice lo siguiente. Mira lo que nos dice, vamos a hacer un gráfico, dice que un auto parte de reposo, ¿no? Entonces acá tenemos más o menos, ahí está. Vamos a dibujar el auto, correcto, más o menos así. Ahí está. Entonces, suponiendo que ese sea el auto, ¿no? Dice que el auto empieza con un MRV de 4 metros por segundo, ¿correcto? Entonces tiene una velocidad inicial de 4 metros por segundo, ¿correcto? Vamos a colocarlo aquí. 4 metros por segundo, ¿verdad? Muy bien, ahí lo tenemos. Entonces, tal como tú observas, aquí tenemos, por ejemplo, que la aceleración, ¿correcto? La aceleración de ese vehículo es de 5 metros por segundo cuadrado, ¿no? Su aceleración es de 5 metros por segundo elevado al cuadrado, ¿correcto? Acá lo tenemos.
tal como tú observas. Correcto, y dice determine su distancia empleando los 2 primeros segundos, ¿no? O sea, de su recorrido. Entonces, acá habrá una distancia, ¿no? Y esta es la distancia que nos piden calcular a nosotros, ¿verdad? Ahí está, chicos. Entonces, vamos a resolverlo. La fórmula es la misma de la anterior, ¿correcto? Donde tenemos la velocidad inicial, la aceleración al tiempo, la distancia debe ser igual a la velocidad inicial, que ustedes la tienen acá, ¿correcto? Acá lo tenemos. Ahí está. Velocidad inicial multiplicado por el tiempo, ¿verdad? El tiempo más, ¿por qué más? Porque está acelerando, ¿no? Está acelerando, está en movimiento. Un medio, correcto, que lo tenemos aquí. Un medio de la aceleración multiplicado por el tiempo elevado al cuadrado, ¿no? De la aceleración multiplicado por el tiempo elevado al cuadrado, ¿no? Entonces aquí tenemos la aceleración multiplicado por el tiempo elevado al cuadrado, ¿no? Lo tenemos. Ahí está, ¿no? Entonces, reemplazamos los valores. La distancia será igual en este caso a la velocidad inicial, que es de 4 metros por segundo, ¿correcto? 4 metros por segundo, multiplicado por el tiempo, que es de 2 segundos, ¿correcto? Sumado, ¿correcto? Sumado por un medio. Estamos reemplazando los valores, chicos, tal como ustedes observan ahí. Un medio de la aceleración, que en este caso es 5 metros por segundo cuadrado, multiplicado por el tiempo, que es de 2 segundos, elevado al cuadrado, ¿no? Ahí lo tenemos, chicos. Tal como ustedes observan aquí. Acá está, miren. Entonces, operamos matemáticamente. Bueno, acá, ¿cuánto te va a salir? 4 por 2, 8. 8 metros, ¿no? Porque segundo y segundo se van, ¿no? Más 2 al cuadrado sería 4, por 5, 20, entre 2, 10. ¿10 qué? 10 metros, porque segundo cuadrado con segundo cuadrado también se van a eliminar. Y esta sumatoria te va a quedar como 18 metros. Y esta sería la respuesta de este segundo enunciado. En el problema número 3 nos dice lo siguiente, dice que el auto inicia un movimiento rectilíneo uniforme desde reposo, mientras que el atleta realiza un MRU, determine luego de qué tiempo del instante mostrado se llegan a cruzar, ¿no? Entonces, vamos a suponer que este es el instante, ¿no? Vamos a suponer que acá se llegan a encontrar el auto con la atleta, ¿no? Entonces, suponiendo que el auto ha hecho este recorrido, ¿correcto? Suponiendo que el auto hizo este recorrido, y la atleta tuvo que hacer este recorrido, ¿no? Ahí está, chicos. Entonces, tal como tú observas aquí en la pizarra, sería la suma de ambas distancias, ¿no? Entonces quiere decir que la distancia, vamos a poner el atleta, ¿correcto? Del auto primero, esta distancia 1, vamos a poner una distancia 1, sumado con la distancia recorrida por el atleta, que es una distancia 2, ¿correcto? Vamos a colocarla aquí. Acá está, distancia 1, más la distancia 2 es lo que te va a dar, ¿cuánto? 100 metros, ¿no? Es lo que te va a dar 150 metros. O sea, quiere decir que la suma de ambas distancias te va a dar 150 metros. O sea, la suma de la distancia 1 más la distancia 2 te debe dar 150 metros. ¿Correcto? Ahí está, jóvenes. Entonces acá lo tenemos. ¿Correcto? Ahí está, chicos. Entonces, calculamos la distancia 1. ¿A qué es igual la distancia? Según el movimiento rectilíneo uniforme. Es la velocidad inicial, ¿correcto? Que ustedes ya saben. La velocidad inicial, ¿correcto? Multiplicado por el tiempo, sumado con un medio, ¿correcto? Sumado con un medio, multiplicado por la aceleración por el tiempo cuadrado, ¿no? Ahí está. Aceleración multiplicado por el tiempo elevado al cuadrado, ¿no? Acá lo tenemos. Sumado, ¿correcto? Sumado. La distancia 2, como es un movimiento rectilíneo uniforme, quiere decir que la velocidad se mantiene constante. Esa es velocidad por tiempo, ¿no? Igual a 150 metros, ¿verdad? Ahí lo tenemos.
tal como ustedes observan aquí en la pizarra digital, ¿no? Entonces, ten en cuenta que el auto parte de reposo, ¿correcto? Entonces, si el auto parte de reposo, esto debe ser 0, ¿verdad? Porque mismo lo dice, auto parte de reposo. Entonces, nosotros nos queda que un medio, ¿correcto? Un medio. La aceleración la tenemos ahí que 2 metros, ¿correcto? 2 metros por segundo elevado al cuadrado multiplicado por el tiempo, ¿no? Que en este caso, nos piden calcular el tiempo. Justamente el tiempo está en juego, más la velocidad inicial que es de 5 metros, perdón, la velocidad de la MRU, 5 metros por segundo multiplicado por el tiempo, igual a 150 metros, ¿verdad? Ahí está, chicos, ahí lo estamos teniendo, tal como ustedes lo observan. Acá lo tenemos. Operamos matemáticamente y nos va a quedar ahí, en este caso, ojo que metro con metro se pueden eliminar, ¿no? Ahí no hay problema. Entonces te va a quedar al final segundos, nada más, ¿no? Entonces al final te va a quedar como operación segundos, ¿correcto? Ten en cuenta que te va a quedar segundos nada más, ¿ya? Entonces, en este caso, tal como tú observas, sería 2 entre 2, 1. O sea, sería el tiempo al cuadrado, ¿correcto? Más 5 veces el tiempo multiplicado por 150, nada más, ¿no? Al final te caen en segundos, así que no te preocupes. Entonces acá tenemos, ahí está. ¿Podemos factorizar? Claro que podemos. Factorizamos aquí. Si tú quieres, factorízalo. O si no, llévatelo por aspa simple, ¿no? También te lo puedes llevar por aspa simple, no hay ningún problema. Y lo vamos a hacer por métodos algebraicos, ¿verdad? Entonces buscamos, y como tú eres experto al 150, puede ser esta operación, ¿no? Si tú observas, dime si no es cierto. A ver, ahí está, mira. Claro, 10 por 15, ¿cuánto es 150? ¿Cuánto vale t? A simple vista te das cuenta que t es igual a 10 segundos. Ahí está, mira lo fácil que había sido. Fácil y sencillo de poder resolver. Y este ya sería la respuesta a este enunciado. Pasamos al enunciado número 4. Dice, el patrullero empieza su movimiento desde reposo acelerando a razón de 4 metros por segundo al cuadrado, al alcance de un infractor de las leyes que corre con MRU. Luego de qué tiempo del instante mostrado el patrullero dará el alcance al infractor, ¿no? Vamos a suponer que este infractor es alcanzado en este punto de aquí, ¿no? Vamos a suponer aquí lo alcanza. Y por lo tanto, el patrullero tendrá que hacer este recorrido, ¿no? Este recorrido, correcto, hasta acá va a llegar. Y el infractor de las leyes va a tener que hacer este recorrido, ¿no? Entonces haría este recorrido donde es alcanzado por el patrullero, ¿no? Entonces, colocamos datos del problema, datos que del problema se está dando, entonces diremos que a la distancia recorrida por el infractor de las leyes, correcto, que se está acá, sumado, correcto, sumado con toda esta distancia, observes aquí, con toda esta distancia, correcto, o sea, estas dos distancias, o mejor dicho, la diferencia de ambas distancias, o sea, vamos a poner que esta sea distancia 1, vamos a ponerle, ¿no? Vamos a poner que esta sea distancia 1, correcto, la distancia 1, correcto, chicos, y esta de acá sea la distancia 2, correcto, vamos a poner que este sea la distancia 2. Ahí está, mira. O sea, quiere decir que para que te salga 100 metros, la diferencia de ambas distancias debe ser igual a ¿cuánto? A 100, ¿no? Ojo que el patrullero parte de reposo, dato importante, chicos. El patrullero está partiendo de reposo. Quiere decir que como el patrullero parte de reposo, su velocidad inicial será 0. Acuerde que parte de reposo, por lo tanto, su velocidad inicial del patrullero será 0. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, acuérdate que la diferencia de distancias debe ser igual a 100 metros. Correcto. Entonces, decimos acá, ya por fórmula general, diremos aquí lo siguiente. Entonces, la distancia 1, correcto, menos la distancia 2, debe ser igual a 100 metros. Ahí está, chicos. Ahí lo tenemos, tal como tú observas aquí en la pizarra digital. Ahí está. Entonces, seguimos resolviendo. Y acá tenemos, por ejemplo, la distancia 1. A ver, la distancia 1, como tú ya sabes, es un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Por lo tanto, la
La distancia, la tenemos ahí, tenemos la fórmula, es igual a la velocidad inicial, correcto, la velocidad inicial que está aquí, multiplicado por el tiempo, correcto, multiplicado por el tiempo, ahí lo tenemos, más, porque está acelerando el vehículo, un medio de la aceleración por el tiempo cuadrado, ¿no? Aceleración por el tiempo elevado al cuadrado, ¿correcto? Menos, en este caso, la distancia del atleta, del infractor de la ley, es una distancia, es un movimiento rectilíneo uniforme. Es simplemente velocidad por el tiempo, nada más, ¿no? Igual a 100 metros, ¿verdad? Entonces aquí ya tenemos todos los datos que el problema nos está proporcionando, ¿correcto? Ahí está. Y como este vehículo parte de reposo, quiere decir que esto es cero, ¿no? Parte de reposo es cero. Tenemos aquí un medio, ¿correcto? Un medio de la aceleración, que en este caso la aceleración la tenemos ahí, que es 4 metros por segundo, ¿correcto? Elevado al cuadrado, multiplicado por el tiempo, elevado al cuadrado, menos la velocidad que de 10 metros por segundo por parte del infractor de las leyes, multiplicado por el tiempo, y esto te debe dar igual a 100 metros. Ahí está, chicos, tal como tú observas aquí en la pizarra. Muy bien, seguimos colocando los datos que el problema nos está proporcionando, ¿correcto? Acá lo tenemos. Operamos algebraicamente, y 4 entre 2 simplemente te va a dar 2. ¿2 qué? 2 tiempos elevado al cuadrado, ¿no? Ojo que metro por metro y metro se van a eliminar, ¿correcto? Se van a eliminar porque todos están en el numerador. Entonces sería 2 tiempos elevado al cuadrado menos 10 veces el tiempo, ¿correcto? Igual a 100 nada más. ¿Correcto, chicos? Ahí lo tenemos. Seguimos operando. ¿Todo le puede sacar mitad? Claro que todos tienen mitad, ¿no? Obsérvese que todos tienen mitad y puede sacarle mitad a toditito. No hay ningún problema. Si yo le saco todo mitad, me va a quedar tiempo elevado al cuadrado menos 5 veces el tiempo igual a 50, ¿verdad, chicos? Ahí lo tienes. Y podemos seguir operando. Y como tú eres experto en esto, yo sé que tú eres experto, ¿puedes factorizarlo? Claro que podemos, ¿no? Entonces sería t multiplicado por t menos 5. Ahí está, mira. Y esto debe ser igual, correcto, debe ser igual a 50. ¿Pero a qué es igual 50? A 10, correcto, multiplicado por 10 menos 5. Observes ahí, mira. Claro, porque 10 multiplicado por 5, ¿cuánto te da? 50. Por lo tanto, por analogía, llegas a la conclusión de que el tiempo es igual a 5 segundos. Y esta ya sería la respuesta de este enunciado. En el problema número 5 dice, los móviles mostrados parten simultáneamente de reposo. En la movilización mostrada determine la distancia y separación de los móviles luego de 2 segundos, ¿no? Para eso vamos a colocarle algunos puntos a ellos, ¿no? Vamos a colocarle que este sea el auto 1, correcto, vamos a colocarle aquí, sea el auto 1, y este aquí sea el auto 2, ¿verdad? Ahí le vamos a colocar. Y como ambos parte de reposo, hay una fórmula, en este caso, para ello, ¿no? Sería la distancia es igual, correcto, a la velocidad inicial, correcto, que usted ya sabe, la velocidad inicial, correcto, multiplicado por el tiempo, correcto, más sumado con un medio, correcto, un medio, que lo tenemos aquí, por la aceleración por el tiempo elevado al cuadrado, ¿no? Ahí está. Mira que ahí lo tenemos. Esta es la fórmula que vamos a emplear. ¿Correcto? Entonces, como ambos vehículos parten de reposo, así que no hay ningún problema. ¿Correcto? Así que ambos parten de reposo, quiere decir que hay dos tipos de distancia, ¿correcto? Dice la distancia de separación. Quiere decir que la distancia de separación, para que exista una distancia de separación aquí, en este enunciado, quiere decir que vamos a calcular uno por uno. ¿Te parece? La distancia 1, vamos a calcular la distancia 1, ¿correcto? Acá lo tenemos, vamos a escribirlo acá. Distancia 1 menos, en este caso, vamos a calcular por fórmula, ¿no? Entonces la distancia 1, ¿correcto? Debe ser igual a la velocidad inicial. Bueno, no lo voy a escribir porque se supone que es 0, ¿no? Entonces sería acá, tal como observas, un medio, de frente nada más, un medio de la aceleración por el tiempo elevado al cuadrado. Bueno, la aceleración ya lo tienes. En este caso la aceleración es del móvil 1, es de 2 metros por segundo cuadrado, ¿no? Ahí está, ahí lo tenemos. Multiplicado por el tiempo que es de 2 segundos, ¿no? Elevado también al cuadrado, ¿verdad? Ahí está.
Pues acá lo tenemos. Y acá también. Y como tú observarás, la distancia 1, ¿correcto, chicos? Sería 2 al cuadrado 4 por 2, 8, entre 2, 4. ¿4 qué? 4 metros. Está expresado en metros, ¿no? Ahí está. Ya calculamos la primera distancia. Vamos con la segunda distancia, ¿correcto? La segunda distancia, que lo vamos a hacer un costadito, aquí mismo. Ya, ahí lo tenemos. La distancia 2. Entonces, la distancia 2 sería igual lo mismo, ¿no? La misma fórmula, ¿correcto? Que la anterior. ¿Correcto? Acá lo tenemos. Ya. La distancia 2 multiplicado por un medio por la aceleración por el tiempo cuadrado, ¿no? La aceleración, sabemos que en este caso es de 4 metros por segundo cuadrado, ¿correcto? Por el tiempo que en este caso sería 2 segundos elevado al cuadrado. Ahí está. Ya. Acá lo tenemos. Ahí está, chicos. Seguimos desarrollando la distancia 2. 8 metros. 8 metros, ¿no? Ahí está. Tal como dijo tu compañero, sería 2 al cuadrado 4 por 4, 16. Entre 2 sería 8, ¿no? Entonces nos piden la distancia de separación. Entonces la distancia de separación sería la diferencia de ambas distancias, ¿no? La distancia 2 menos la distancia 1, ¿no? Y esto te va a dar 8 metros menos 4 metros, y esto sería simplemente 4 metros. Y este ya es la respuesta de este enunciado, ¿no? Tal como tú observas aquí en la pizarra digital. Ahí está. Pasamos al último enunciado que nos piden calcular y nos dice lo siguiente. Dice, los móviles parten de reposo, o sea, los dos parten de reposo, dicen simultáneo, ¿no? Entonces ya sabemos cuánto es la velocidad inicial para ello, ¿no? Entonces, la velocidad inicial para ambos casos sabemos que será igual a 0, ¿no? Entonces colocamos acá, velocidad inicial para este caso, para este vehículo, será igual a 0, ¿correcto? Vamos a colocarlo aquí. Y también para el otro vehículo, porque están partiendo ambos de reposo, ¿no? Entonces, ambos parten de reposo. Y él también tendrá una velocidad inicial de 0, ¿no? ¿Correcto? Igual a 0, ¿no? Ahí lo tenemos. Entonces, tal como tú observarás, nos dice el problema lo siguiente. Determina luego cuánto tiempo el móvil 1 se encuentra con el móvil 2. Suponiendo que estos se encuentren en este punto de aquí, vamos a suponer nada más, poner que se encuentren en este punto de aquí, quiere decir que este vehículo va a tener que hacer este recorrido, ¿no? Este vehículo hará este recorrido, ¿correcto? Y este vehículo hará este recorrido. Ahí está, ¿no? Entonces tenemos a la distancia 1, vamos a colocar la distancia 1, correcto. Supongamos que este es el móvil 1, ¿no? Este es el móvil 1, y tenemos acá la distancia 2, ¿no? Entonces acá tenemos la distancia 2, ¿no? Y acá está la distancia 2, está acá, ¿no? Ahí está, chicos. Entonces tenemos el móvil 1 y el móvil 2. Quiere decir que para que te salga 100 metros, la suma de ambas velocidades, de ambas distancias, debe ser igual a 100 metros, ¿no? O sea, quiere decir que la distancia 1, correcto, sumado con la distancia 2, debe ser igual a 100 metros, ¿verdad, chicos? Ahí lo tenemos. Correcto. Esto por fórmula. Correcto, por fórmula. Tenemos aquí, en este caso, ambas distancias, ¿verdad? Acá, distancia 1 más la distancia 2. ¿Correcto, chicos? Acá lo tenemos. Ahora, pero por fórmula general, tú sabes que por fórmula general hay una fórmula ahí que lo vamos a aplicar acá, ¿no? Entonces sabemos que la distancia, para el caso de las distancias, vamos a escribir acá arribita, es igual a ¿qué? La velocidad inicial, ¿no? Sabemos que esto es igual a la velocidad inicial, ¿correcto? Correcto, acá lo tenemos, miren. Multiplicado por el tiempo, ¿correcto? Sumado con un medio, ¿correcto? Sumado con un medio, acá lo tenemos, un medio de la aceleración multiplicado por el tiempo elevado al cuadrado, ¿verdad, chicos? Acá lo tenemos, tal como tú observas aquí en la pizarra digital. Acá lo tenemos. Esta es la fórmula general, ¿correcto? Que vamos a emplear aquí nosotros. Entonces aquí
una vez que ya vas a emplear esta fórmula de aquí, ¿correcto? Ya, entonces vamos a colocarlo acá. Esta fórmula general. Ojo, ten en cuenta lo siguiente, los dos parten de reposo. Acá está, mira. Entonces su velocidad inicial para ambos es 0, ¿no? Entonces esto vale 0. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Sencillamente vamos con la distancia 1. ¿A qué es igual la distancia 1? Ah, es un medio, ¿no? Un medio, que lo tenemos aquí, ¿correcto? Multiplicado por ¿quién? La aceleración. ¿Cuánto es la aceleración de ese vehículo? Es de 2 metros por segundo cuadrado, ¿correcto? 2 metros por segundo cuadrado, ¿correcto? Ahí está. Multiplicado por el tiempo elevado al cuadrado, porque nos están pidiendo calcular el tiempo, ¿correcto? El tiempo al cuadrado, sumado con, acá lo tenemos chicos, observense aquí está, las fórmulas, sumado con, en este caso también sería un medio, aquí también sería un medio, ¿correcto chicos? Acá lo tenemos, la aceleración, ¿correcto? La aceleración del segundo vehículo que es 6 metros por segundo cuadrado multiplicado por el tiempo elevado al cuadrado, ¿correcto? Y esto debe ser igual a 100 metros. Ahí está, chicos, tal como ustedes observan aquí la pizarra digital, ¿no? Ahí está, chicos. Entonces, tal como tú observas, en este caso tenemos ya prácticamente todo, ¿no? Entonces, colocamos acá las unidades. Y como tú observarás, desarrollamos, y los metros, con los metros se van a eliminar, ¿no? Sería ahí tiempo al cuadrado, tal como tú observarás ahí, tiempo elevado al cuadrado, porque 2 entre 2 es 1, tiempo elevado al cuadrado, más 3 veces 6 entre 2, 3 tiempo elevado al cuadrado, también ahí, igual a 100 metros. No, 100 metros no, porque ya los metros también se van a eliminar, 100 segundos, te va a salir en segundos, ¿no? ¿Correcto? Entonces, tal como tú observas, te va a quedar en segundos, ¿no? Entonces, acá colocamos las unidades, ¿correcto? Ahí lo tenemos, y acá también lo mismo, ¿no? Entonces, acá colocamos la otra unidad. Y como tú observarás, ¿correcto? Como tú observarás ahí, sería, en este caso, 3 más 4, te da, 3 más 1 te da 4, 4 tiempo elevado al cuadrado, y esto sería igual a 100 metros, 100 segundos, ¿no? Y acá seguiría, tal como observas, 100 entre 4, ya tú sabes que esto te va a dar, en este caso, 50, 25, ¿no? Sería 25, ¿correcto? Tiempo al cuadrado, igual a 25. Por lo tanto, ya sabes cuánto te va a quedar el tiempo, ¿no? Te va a quedar en este caso el tiempo 5, ¿no? Y esta sería la respuesta, ¿no? Muy bien, chicos. Acá lo tenemos. Y la respuesta sería 5, ¿no? Entonces, el tiempo sería 5, ¿no? Y esta sería la respuesta, chicos. La respuesta de este enunciado.